¿Vale la pena dejar tu trabajo para dedicarte a la barbería? Como barbero se gana mejor que en un Oxxo. Como barbero se gana mejor que seguridad privada. Si tu barbero te va a cortar el pelo y está en pijama, está en chanclas, está con el almohadazo aquí, güey, bandera roja, güey. Y señoras, señores, bienvenidos sean a este podcast que nadie pidió, pero yo sé que mucha gente necesitaba, y es que vamos a hablar del bello arte de la barbería. Así es, tanto colegas como clientes, este es el espacio para que ustedes puedan investigar, puedan aprender bastante sobre cómo pedir un corte, sobre cómo tratar a un cliente, bastantes cosas más allá de solo una técnica para cortar el cabello. Y es que yo, siendo barbero, me gusta irme a cortar a barberías y me han atendido barberos con un servicio totalmente deleznable, algunos otros con un servicio de apreciar, y algunos me han cobrado exageradamente caro, algunos me han cobrado exageradamente barato. Historias como esas son las que vamos a ver de ahora en adelante. Más adelante esperemos que un gran colega, amigo mío, mi buen Alex, si estás viendo esto, esperemos que se incorpore pronto. Realmente yo lo hablé con él y la idea era hacer un podcast juntos. Sí, el hecho es que él está en México, yo estoy en Estados Unidos. La idea era hacerlo vía Zoom. Esperemos que muy pronto se pueda concretar, porque es un barbero que puede agregar bastante experiencia y bastante contenido a este podcast. Y bueno, dicho esto, la idea va a ser leer preguntas, vamos a leer reviews y sobre todo anécdotas que colegas barberos y gente siendo clientes de barberías nos mandaron. Hice la pregunta en Facebook, en grupos de barberos, grupos de barberías, tanto aquí como en México, que nos hicieran preguntas sobre la barbería que tienen, si es que ya iniciaron o si es que quieren iniciar en este rubro. Y lo que yo me di a la tarea fue buscar reviews. En esta sección de reviews yo me di a la tarea de buscar los más bajos, leer la descripción, ver si me parecen lógicos, ver quién tiene la razón, por decirlo así, si el cliente o el barbero, y cómo se pudo haber solucionado. Si me sigues en mis redes sociales, tú podrás hacer las preguntas, tú podrás mandarnos tu anécdota, tanto cliente como barbero. Puedes decirme, hey, quiero que cheques los reviews de esta barbería, porque si hay algo que teme el barbero hoy en 2026 es a los reviews, y muchas veces los clientes amenazan a los barberos con dejar un mal review. La pregunta en este grupo de Facebook, específicamente llamado Barberos en la USA. Estas son algunas preguntas que me mandaron, algunas que comentaron, y si no más interesantes, mucho más abiertas y más interesantes para responder. Número 1. ¿Realmente necesitas ir a la escuela para ser barbero? Depende el país en el que estés. Por ejemplo, si estás en México, no es necesario ir a la escuela. Hay barberías donde te piden alguna certificación, hay barberías donde no. La mayoría de barberías de barrio, por llamarlas así, no te la piden, simplemente que tengas experiencia y que tengas un buen corte. Ahora, si nos vamos a Estados Unidos, ¿es necesaria la escuela? Sí. ¿Por qué? Porque para trabajar aquí como barbero se necesita una licencia. Para sacar esta licencia necesitas un certificado que solamente te lo da la escuela. Con este certificado tú abres un perfil en la página de credenciales del estado donde estés. Tienes que solicitar hacer un examen. Pasas el examen, tú puedes adquirir tu licencia y trabajar como barbero. Ahora, si no estás trabajando con licencia, puedes meterte en bastantes problemas que ya veremos más adelante. Creo que la pregunta viene un poco más en si necesitas ir a la escuela de barbería para saber cortar cabello. La realidad es que no. Es muy importante ir a la escuela de barbería, sí. ¿Por qué? Porque aprendes conceptos muy importantes o que te va a tomar bastante tiempo aprenderlos, y sobre todo si trabajas en un lugar estático. Un ejemplo, yo he trabajado en estados, me parece, trabajé en Ciudad de México, trabajé en Puerto Escondido, trabajé en Cancún, trabajé en Wisconsin, trabajé en Chicago y trabajé en Arizona. Estos 6 lugares tienen estilos muy distintos, cabellos muy distintos, nacionalidades muy distintas, y los conceptos siguen siendo los mismos. Si bien es cierto que no tienes de experiencia para hacerlo, ya tienes una idea, o al menos en mente ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Realmente no se necesita ir a la escuela si tú investigas estos conceptos. O sea, buscas en Google, por ejemplo, los libros que te piden estudiar aquí en Estados Unidos para el test, para hacer tu examen.
tú en casa te pones a estudiar este libro, no necesitas ir a la escuela, esa es la realidad, sobre todo porque las escuelas aquí se enfocan más en enseñarte a cortar el pelo que en enseñarte los conceptos que vienen en el libro. Tú los puedes buscar en casa, tú puedes hacer tu propia guía de estudio y te ahorras la escuela. Sin embargo, como lo dije al principio, para ser barbero aquí en Estados Unidos es necesario ir a la escuela para trabajar legalmente como barbero. Así que la respuesta sería: en Estados Unidos sí se necesita ir a la escuela, en México no creo que sea necesario ir a la escuela. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero necesitas para empezar como barbero? Eso igual depende, lo voy a contestar aquí como en México. Supongamos que en Estados Unidos quieres empezar a ser barbero y tienes que ir a la escuela. La escuela por sí sola me parece que te cobran $9,000. Depende, hay algunas que cobran 8,000, 10,000, algunas que más caro. Piden 1,200 horas para acreditar la escuela, o más bien para que tú puedas hacer el examen. Hay escuelas que te incluyen el material, eso depende, ya tendrás que ver dependiendo la escuela. Si no te incluyen los materiales, con $1,000 ya puedes empezar con material bueno, de calidad. Ya puedes tener un buen kit que te ayude a sacar al flote algunos cortes. Por decir, si tú dices, hoy quiero empezar a practicar y cortar cabello en mi garaje, en la sala, en mi casa o incluso a domicilio, fácilmente puedes empezar con $500. ¿Por qué? Porque necesitas máquinas, obviamente, necesitas navajas, necesitas capas y cepillos. Esas 4 cosas son las esenciales, te salen en $500 si sabes buscar buenas máquinas, que para eso yo recomiendo a mi compa Alex, su canal en TikTok se llama Ponte Guapo, y él recomienda un chingo de máquinas que te recomienda que son baratas y que sobre todo traen calidad y te pueden ayudar a hacer bastantes cortes. Y en México, lo que costaría ser barbero, si yo me remonto en lo que me costó a mí, yo pagué un curso de un mes con material incluido en $10,000. Ahora, este curso de un mes no fue suficiente. ¿Por qué? Porque yo cuando terminé ese curso tuve que seguir practicando otros 3-4 meses. Ahora, de esos $10,000 que yo pagué para hacer este curso, al menos $2,000, $3,000 fueron para máquinas. Que no eran máquinas buenas, la neta. Cuando ya empecé a cortar cabello en una barbería, esas máquinas eran horribles, güey, porque se calentaban, porque no cortaban bien. Obviamente, si haces un corte con máquinas de baja calidad, el corte va a seguir siendo de baja calidad, porque una wall designer no te va a cortar a ras y no te va a pulir el uno o un desvanecido como te la puede cortar una gama, por ejemplo, que es la que yo utilizo para hacer mis cortes. Fue una buena inversión, sí, pero también si hacemos cuenta de los meses que estuve practicando sin cobrar un solo peso, porque después del curso estuve practicando sin cobrar como 3 meses. Me hacía, yo creo que 3 a 4 cortes diarios sin cobrar un solo peso. Algunos dejaban propina, algunos no, porque antes de cortarles el pelo, que estaba iniciando y que si ellos querían dejar propina quedaba en ellos. Algunos me daban, algunos no. En México con $10,000 puedes arrancar perfectamente a cortar cabello, o sea, a invertir en máquinas, y te puedes armar un buen kit, hablando de capas, cepillos, máquinas, navajas, pinzas, etc. Concretamente, ¿cuánto dinero se necesita para empezar como barbero? En Estados Unidos, contando la escuela, hablando que son 1,200 horas repartidas en el tiempo que quieras, más los materiales, yo diría que $10,000, $12,000, depende de la escuela. Tú me dices, ¿cuánto dinero se necesita para empezar sin ir a la escuela? Nada más para yo empezar a cortar aquí en casa, aquí en el garage, en Estados Unidos, con $1,000 te puedes hacer un kit bastante amplio y de bastante calidad. En México yo creo que lo mismo. Con la escuela yo creo que entre $10,000 y $15,000 es una buena cantidad para empezar. Y lo mismo si me dices, Charlie, pero yo quiero nada más cortar en mi casa, cortar a domicilio, cortarle a mis amigos, fácilmente con $10,000 tienes un buen kit, igual que no te falte nada. Estoy hablando de máquinas, estoy hablando de clipper, de trimmer, navaja, shaver, todo eso. Pregunta número 4. ¿Vale la pena dejar tu trabajo para dedicarte a la barbería? Esa es muy buena. ¿Por qué?
porque yo me hice esta pregunta justo antes de empezar. Obviamente yo no tenía un buen trabajo, ya había trabajado de muchas cosas antes de ser barbero. La última, yo me acuerdo que trabajaba de repartidor en una rosticería donde vendían pollos rostizados y eran unas putizas, güey. Era trabajar, no era mucho, eran como 8 o 9 horas, pero yo tenía que hacer el trabajo de repartidor, tenía que hacer el trabajo de ayudante general, y cuando la cocinera descansaba yo tenía que hacer su trabajo, güey. Y por eso solamente me pagaban 250 pesos al día, güey, porque incluso aunque era repartidor no había muchos pedidos, y los pedidos que habían solamente me daban 10, 15 pesos de propina, güey. Llegó un momento en el que junté esa cantidad que yo les había dicho y pude pagar el curso, y de ahí dejé el trabajo, güey. Me cansé de limpiar el horno donde rostizan los pollos, porque era un martirio limpiar esa madre, güey, quitar toda la grasa. Me cansé de cortar pollo, me cansé de andar oliendo a pollo todo el día, güey. Y para mí sí valió la pena dejar mi trabajo para ser barbero. Y sobre todo porque a mí la escuela, estudiar una carrera de 4 o 5 años nunca me gustó, güey, no fue mi idea. Preferí, y por eso también fue mi decisión. Ahora, si tú me preguntas, no, Charlie, yo chambeo en un Oxxo, güey. Por ejemplo, nada que ver, pero yo también trabajé en un Oxxo. Yo sé cómo son los salarios. Te puedo decir los salarios, los trabajos que yo podría decir, este sí vale la pena dejarlo para convertirte en barbero, porque trabajé de ello. En un call center, llámese como se llame, sea lo que sea, como barbero se gana mejor que en un call center, como barbero se gana mejor que en un Oxxo, como barbero se gana mejor que seguridad privada. También trabajé de seguridad privada. Son unas madrizas, güey, no vale la pena. Por eso también sé que se gana mejor como barbero, como repartidor, de sea lo que sea de una tienda de abarrotes, sea de una rosticería, sea de Uber Eats, sea de Rappi, se gana mejor como barbero. Simplemente con hacer las cuentas, o sea, imagínate que tú te independizas y quieres cortar a domicilio nada más y cobras 200 pesos el corte y haces 5 o 6 cortes en un día, vas a ganar lo que haces en una semana, como en cualquier otro trabajo, lo vas a ganar en 1 o 2 días, güey. Más adelante en los siguientes episodios podemos hablar más a profundidad de salarios, etcétera. Pregunta número 5. Aquí terminamos con la sección de preguntas. ¿Cómo saber si un barbero realmente es bueno? Esa parece más como una pregunta que haría un cliente. ¿Cómo saber si un barbero realmente es bueno? Uy, me voy a basar bastante en mi perspectiva. ¿Cómo saber si un barbero es bueno? Cuando el barbero está sentado así, como si estuviera en su casa, güey, en una silla, así, para mí no es bueno, güey. Y no me refiero a que no sea bueno en hacer cortes de cabello. A lo mejor me siento y me hace un fade que me queda perrón. Y te lo digo por experiencia, cuando he trabajado con gente así, güey, sus máquinas, cochinísimas, güey. Si ese barbero me pasa una máquina, güey, yo no sé si al día siguiente me va a salir, se me va a enterrar un cabello, me va a salir un hongo, güey, cosas así. Entonces, yo dudaría mucho, güey. Me fijaría primero, si lo veo sentado así, yo ya dudaría, me fijaría en cómo tiene las máquinas, me fijaría mucho en cómo viene vestido, y no me refiero a la marca, si viene vestido de marca, no, pero si viene vestido en pijama, güey, si tu barbero te va a cortar el pelo y está en pijama, está en chanclas, está con el almohadazo aquí, güey, bandera roja, güey. Y otra vez, no porque no sea bueno cortando, sino porque por experiencia, estos tipos de barberos son los que más cochina tienen en su estación de trabajo, y nunca vas a saber si desinfectaron sus máquinas. Sea lo que sea, te pueden pegar alguna infección, algún hongo, etcétera. Entonces, ahí van 2 banderas rojas que yo me fijo para saber si un barbero va a ser bueno. También lo que define muy importante si un barbero es bueno o es malo son las preguntas que te hace. ¿Por qué? Porque si a mí me dices, oye, es que yo me levanto a las 7 y nada más me enjuago el cabello y no me lo peino, simplemente conforme pasa el tiempo, conforme pasa el día se me va secando y así me lo dejo. Yo te puedo recomendar un corte. Si tú me dices, mira, yo me baño, yo me peino así como me salgo de bañar, me lo hago hacia el lado, pero de repente en lo que llego al trabajo ya se me desacomodó.
Ahí ya tú puedes saber qué corte recomendarle, incluso qué producto recomendarle. Cómo saber si un barbero realmente es bueno, lo voy a clasificar en 3. Número 1, cómo espera el cliente en su silla. Otra vez, si el barbero te está esperando y está así acostado en su silla, güey, y ya estás ahí parado al lado de su silla y todavía no se levanta, güey, es una bandera roja. Para mí quiere decir que no es bueno. Y una vez más, no por el corte. Número 2, por cómo viene vestido, y no me refiero a las marcas, otra vez me refiero a si viene presentable, si viene peinadito, si trae incluso uniforme. Hay unas camisas que son especiales para que no te traspase el cabello, y así puedes reconocer si un barbero va a ser bueno antes de tu corte de cabello. Todo puede pasar, claro, pero esas son 3 muy buenas señales. Pasamos a esta sección de reviews. ¿Por qué decidí hacerla? Porque hay mucha gente, porque lo que el barbero en 2026 le tiene pavor, le tiene miedo, le tiene terror, es que un cliente se vaya y le deje un mal review. O sea, a los dueños de barberos, a los dueños de barbería y a los mismos barberos ya no les importa si el cliente se va, si jamás regresa. Lo que les importa es que no les dejen un mal review. Y a veces, si el cliente lo sabe, se aprovecha de ello, y a veces amenaza, o a veces incluso si no le cumplen un capricho, te deja un review súper malo. Y tenemos que leerlo, tenemos que tener pensamiento crítico para saber quién tiene la razón. Pero precisamente por eso decidí hacer esta sección. Y empezamos con review número 1. Le pedí al barbero que cortara un poco más de cabello, como siempre lo pido y exactamente como me gusta mi corte. Se negó y me dijo que tendría que pagar por otro corte. Review de 1 estrella. A ver, si te piden que cortes un poco más, te hablo de que si te piden de la parte de arriba o incluso de los lados, no podríamos cobrar un corte. Yo como barbero no pediría que me pagues otro corte. Porque si tú llegas a la barbería y me dices, oye, quiero un low fade, ok, te lo hago. Incluso, más bien, yo no te preguntaría en ese momento si la altura está bien, porque tú al llegar y decirme quiero un desvanecido bajo, quiere decir que tú ya sabes o tienes idea de lo que es un corte bajo. Entonces no te lo enseñaría al principio. Obviamente al final, ya que te estoy mostrando tu corte y me dices, oye, sí, pero pues mejor hazme un mid fade. Sí te diría, mira, güey, la neta, para hacerte un mid fade tendría que empezar de nuevo y te lo tendría que cobrar otra vez. Pero si me dices, oye, córtame un poquito más aquí, ¿no te podría cobrar más? Está bien, te lo corto, no te cobro más, no te cobro otro corte, pero sí estaría muy atento si me dejas propina. Si no me dejas propina y luego vienes otra vez, Tú, barbero, también déjame en los comentarios qué es lo que piensas, cómo reaccionarías, al menos con las preguntas que tengo con el review que acabo de leer. Review número 2, este es de 1 estrella. Y dice, el barbero no desinfectó sus máquinas entre un cliente y otro, lo cual es una grave violación a las normas de higiene. Mi cara y mi cuello terminaron extremadamente rojas y con mucha comezón. Tuve que pasar un par de horas lavándome la cabeza con jabón antibacterial hasta que dejó de picarme. Los cortes son decentes y atienden rápido. Solo publico esto con la esperanza de que no le pase a alguien más. Vi claramente cómo terminó a cortar un cliente antes que yo y enseguida me llamó sin limpiar las máquinas. He ido a muchas barberías y salones, incluso a la competencia, y esto jamás me había pasado. No inventaría una mentira así solo por una mala reseña en Google. Esto es a lo que me refiero cuando me preguntaron las señales para saber si un barbero es bueno, y yo me refería a cómo viene vestido y sobre todo cómo está su estación de trabajo. Es a esto. ¿Por qué? Porque hay que fijarse mucho como clientes. Cuando termina de hacer un corte, un ejemplo, si no hay gente esperando y el barbero está sentado, como ya les mencioné, y el barbero va en pijama, el barbero va en sus chanclas, va con el almohadazo aquí, no viene peinado, no está bien arreglado, hay que fijarse en cómo tiene sus máquinas. Muchas veces, y tú como cliente lo podrás ver de ahora en adelante, muchas veces cuando están así sentados tienen sus máquinas llenas de cabellos de quién sabe cuántos clientes, y eso, como viene aquí en la reseña, puede llegar a irritar, puede llegar a causar infección en la piel. Es mucho más serio de lo que parece. Siéntete con la confianza de decirle, porque a mí me lo han dicho, cuando yo iba empezando hay gente que sí me decía, a pesar de que yo siempre lo hago,
me decían, oye, ¿ya las desinfectaste? Y a veces cuando era nuevo y se me pasaba, yo lo hacía enfrente de ellos, pero siempre normalmente procuro desinfectarlas antes de cualquier otro cliente. Pero tú siéntete con la libertad de decirle, güey, he visto que ya le cortaste a este y al otro, podrías desinfectarlas para sentirme más seguro, etcétera. O porque mi piel se irrita muy fácil. O simplemente hacerles saber, mi piel es sensible y se irrita muy fácil. Por favor, puedes limpiar tus máquinas, desinfectarlas enfrente de mí. Lo que te haga sentir más seguro como cliente, pero hay que estar muy al pendiente de todo. Pasamos con el review número 3, 1 estrella, y dice: honestamente ha sido uno de los peores cortes que me han hecho. Pedí un taper en los lados y atrás, pero solo quería que recortaran un poco la parte de arriba. La barbera prácticamente me dejó rapado. Durante todo el corte nunca me dio el espejo de frente, así que fue difícil ver lo que estaba haciendo. La textura quedó muy mal y cortó demasiado la parte superior. Ahora está tan corto que ya no hay forma de arreglarlo. Todos en la barbería podían darse cuenta de que no había quedado bien. Mi cabello quedó parchado y disparejo. Tendré que usar gorra durante las próximas 2 semanas para ir a la escuela. Hubiera preferido ir a Great Clips. En lo personal me dio risa porque voy a dejar las fotos aquí. Y este corte sí fue muy malo, güey, la neta. El corte sí fue, al menos en esta parte, tanto la patilla, la línea de atrás, sí quedó muy, muy metida, muy fea. Como barbero, yo creo que hay que tener la autocrítica y el profesionalismo de decirle al cliente, ¿sabes qué? No me quedó tu corte, déjame que mi compañero o el dueño, el manager, te lo arregle. Y una sincera disculpa porque todos cometemos errores, pero dejarlo ir así y sobre todo tener el valor de cobrarle por un corte así, pues creo que no es bastante profesional de parte del barbero. En esta parte creo que el cliente tiene razón para estar enojado. No sé qué habrá pasado en ese momento, a lo mejor estaba muy ocupado la barbería, que nadie vio ese corte y se acercó a pedirle o a sugerirle que se lo arreglaran. Ok, pasamos al review número 4, 1 estrella también, y dice: les dije que tenía poco tiempo y que iba con prisa. Me dijeron que fuera a la barbería, pero cuando llegué había 4 personas antes que yo, perdí mi tiempo y no pudieron respetar mi horario. Ok, aquí depende mucho de la barbería a la que fuiste, si aceptan citas o si nada más agarran gente como vaya llegando. Si es de estas barberías que agarran gente como viene llegando, es ilógico que tú hayas esperado que respeten tu horario. No sé, si me hace muy incoherente. ¿Cómo puedes dejar una estrella, una reseña de una sola estrella, cuando no preguntaste si aceptaban citas? Solamente dijiste, tengo prisa, o solamente como cliente querías que te atendieran en el momento que tú quisieras, en una barbería que no toma citas. No es justo para la barbería, no es justo para la gente que llegó antes. Entonces también hay que tener un poco de paciencia. Hay gente a las que no les gusta hacer citas, les gusta irse a cortar el pelo cuando sea que tienen tiempo, pero si ese es el caso, no puedes llegar a una barbería y esperar que te corten el cabello. Incluso si llamas 1 o 2 horas antes, es ilógico que respeten tu horario. ¿Por qué? Porque ya hay gente en esas 2 horas que tú llamaste que llegó a la barbería. Entonces, en este caso creo que un poco ilógico por parte del cliente que haya dejado esa reseña. Ok, pasamos al review número 5. Este es de 2 estrellas y dice: la primera vez que fui me encantó el corte. Incluso dejé 60 de propina, aunque originalmente el servicio costaba $37 porque realmente me gustó el trabajo. Pero la segunda vez la experiencia no fue igual. El barbero dejó una línea muy marcada en el lado izquierdo y aún así terminé pagando $50. Aquí me surge una duda. ¿Por qué la primera vez que fue a la barbería y no le gustó el corte? ¿Por qué no dejó una reseña la primera vez? Creo que se me hace muy injusto. Y la segunda vez le quedó una línea del lado izquierdo. Este review es muy injusto. ¿Por qué? Una vez más, porque el cliente fue la primera vez y le gustó el corte. ¿Por qué no dejó un review de cuando le gustó el corte y se esperó a que no le gustara el corte para dejar una mala reseña? Sobre todo creo que aquí hubo una muy clara falta de comunicación entre el cliente y el barbero. Si tu cliente no te gusta tu corte de cabello, ten la confianza, ten la comunicación de decirle al barbero: hey güey, la neta no me gustó, o te faltó una línea aquí, te subiste de más. Pero
Si no se lo dices, no vamos a poder remediarlo ni en el momento, ni siquiera cuando regreses vamos a saber qué fue lo que te hicimos mal. Entonces, ten la confianza de decirnos qué es lo que no te gustó desde el primer segundo, ¿ok? Pasamos a la última parte de anécdotas. Anécdota número 1. Llega un cliente sin cita un sábado, la barbería estaba llena y le dije: hermano, tengo un espacio en unos 20 minutos si gustas esperar. Desde ese momento se le veía impaciente. Cuando por fin pasó a la silla, apenas se sienta y me dice: hazme un fade pero bien perrón. Le pregunto que qué más quería y solo responde: tú sabes, que se vea chido. Empiezo con el corte y conforme avanzo empiezan las peticiones. Oye, ¿me puedes arreglar la barba? Le digo: claro, ese servicio tiene un costo adicional, ¿está bien? Y me contesta: sí, dale. 5 minutos después: ¿también me haces las cejas? Sí, también. Sí, pero también tiene un costo adicional. Sí, hazlas. Ya casi terminando el corte me dice: oye, ¿traes navaja? ¿Me puedes hacer las líneas aquí? Y después: échame un poco de cera. Y al final: ¿me puedes lavar el cabello? Tengo muchos pelitos. Cada cosa la fui haciendo porque él aceptaba cuando le decía que era un servicio extra. Terminamos, le enseñé el espejo y me dice: te quedó chingón, ¿eh? Entonces le digo: perfecto. Procedo a cobrarle, fueron $65 y en ese momento cambia la cara completamente. ¿Cómo que de $65, güey? Y le empiezo a desglosar: pues mira, me pediste corte, barba, cejas, diseño con barba y productos para peinar. Y aparte querías que te lava el cabello. Y me respondió: pero pensé que venía todo incluido. Le recordé que antes de hacer cada servicio le había dicho que tenía un costo adicional y que él mismo me respondió: sí, no pasa nada, tú dale. Y pagó, pero pagó de mala gana, ni un solo dólar de propina. Agarró sus llaves, salió de la barbería y ni siquiera dijo gracias. Súper tóxico ese cliente. Normalmente a mí me gusta, a mí como barbero también tenemos el derecho de negar el servicio, y clientes así no suman a la barbería. Que nos dejó este comentario, esperemos que si ese cliente regresa, no sé, y le cobren más. Yo normalmente tenía clientes así en Puerto Escondido, gente de Israel, que eran así, no dejaban ni un peso de propina, y yo procedía a cobrarles más porque yo sabía que siempre terminando cada corte me iban a pedir algo más, así que les cobraba la propina ya incluida. Anécdota número 2. Dice: era un martes tranquilo, entró un señor de unos 50 años muy serio, se sentó y me dijo: hazme lo de siempre. Le respondí con una sonrisa: es la primera vez que te veo. Me miró unos segundos y se rió. Tienes razón, me equivoqué de barbería. Los dos nos reímos, le pregunté cómo se cortaba normalmente y me enseñó una foto de hacía unos 3 meses. Empezamos a platicar, resultó ser una persona muy amable. Durante el corte no dejó de decirme: oye, qué bien trabajas, qué limpio tienes todo, así sí da gusto venir. Terminé el corte y le encantó. Se tomó fotos frente al espejo, hasta ahí todo perfecto. Cuando iba a pagar me hizo una pregunta que jamás me habían hecho: ¿tú cuánto crees que vale tu trabajo? Me quedé pensando, le respondí: bueno, el precio del corte son $40. Sonrió, sacó 2 billetes de 20, los dejó sobre la estación y luego guardó la cartera. Yo pensé: bueno, ahí quedó. Pero antes de irse regresó, tomó los $40 otra vez y por un segundo pensé: se me va a ir sin pagar. En cambio sacó un billete de 100, lo puso sobre la mesa junto con los otros 40 y me dijo: no era una prueba para saber cuánto cobrabas, era para saber cuánto valorabas tu propio trabajo. Yo me quedé completamente callado y entonces agregó: llevo 30 años teniendo negocios, los mejores profesionales que he conocido nunca son los más baratos, son los que saben cuánto vale lo que hacen. Me dio la mano, se fue, nunca volvió, ni supe su nombre, pero desde ese día dejé de sentir culpa por cobrar lo que considero justo. Y estos son cortes que te dejan marcado por la enseñanza. Hay muchos clientes que te dejan muchas enseñanzas, y esta es muy buena porque a veces como barbero, no sé si les pasa, pero cuando cobras $50, $60, a veces uno se siente culpable porque también sé lo que vale, lo que cuesta ganar esa cantidad aquí en Estados Unidos, pero también hay que valorar nuestro trabajo. La anécdota número 3 y la última de este video dice: les voy a contar algo que me pasó como cliente y hasta el día de hoy no sé si fui yo el problema o si fue el barbero. He visto el trabajo de este barbero durante meses en Instagram, sus fades eran impecables y decidí hacer una cita. Llegué puntual, me senté, le enseñé una foto y le dije: quiero algo parecido pero obviamente adaptado a mi cabello.
Él respondió, sí, sin problema. Durante el corte casi no hablamos, se veía muy concentrado, cada cierto tiempo me preguntaba, ¿todo bien? Y yo contestaba, sí, porque sinceramente desde la silla no alcanzaba a ver mucho. Cuando terminó me dio el espejo, el corte estaba limpio, no encontré ningún error, le pagué, le dejé buena propina y me fui. Esa noche salí con unos amigos y uno de ellos me dijo, oye güey, ¿qué te pasó atrás? Y le respondí, ¿cómo que qué pasó? ¿Por qué? Sacó su teléfono, me tomó una foto por detrás y cuando la vi sentí un vacío en el estómago. Eso ya es muy profunda, güey. Solo por un corte de cabello, güey. Relájate, güey. Había una línea en el fade que no se había borrado completamente. Pero no era enorme, pero una vez que la veías ya no podías dejar de verla. Al día siguiente le escribí al barbero, le mandé la foto, su respuesta fue, ven cuando quieras y te arreglo. Hasta ahí todo bien, el problema que yo trabajaba de lunes a sábado y la barbería me quedaba a casi una hora. Le pregunté si podía hacerme un descuento para el siguiente corte, me dije que no, que él estaba dispuesto a corregir su trabajo sin cobrarme, pero no podía devolver dinero ni hacer descuentos, etcétera. Esta está muy larga, güey. A ver, este es que dejó la reseña y la barbería le contestó, lamentamos que no hayas podido regresar, siempre ofrecemos corregir cualquier detalle sin costo, pero creemos que es la mejor forma de garantizar nuestro trabajo. Leí la respuesta y por primera vez pensé, tal vez él hizo todo lo que estaba en sus manos, pero por otra parte yo seguía pensando, yo pagué por un corte bien hecho desde la primera vez y hasta hoy, no sé quién tiene la razón. Siendo barbero, tienes que procurar que el cliente se vaya conforme, y he visto mucho, esto sí lo he notado, que hay muchos barberos que no te enseñan el corte por completo, nada más te enseñan un espejo por delante y ya, pero tú no sabes cómo está por detrás, güey. Entonces ahí creo que se puede evitar ese detalle. También llegando acá a Estados Unidos me percaté de cuántos barberos no te enseñan el corte por la parte de atrás, y sí, para evitar eso, como lo dice bien en esta anécdota, el cliente puede vivir lejos y por eso es mejor enseñarle de una vez al cliente el corte de pies a cabeza para que no pase esta situación y ninguno de los dos se quede inconforme. Con esto cerramos el segundo episodio de su podcast Díselo al Barbero, y sobre todo sígueme en mis redes sociales para más contenido de barbería. ¡Vámonos!